Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diferentes técnicas y métodos de enseñanza. Ocurre muchas veces que estos métodos son usados de una forma empírica, sin una mayor profundización y usándose en ocasiones de modo incompleto. Esto ocurre muchas veces por desconocimiento y falta de formación al respecto, de ahí que es de vital importancia estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, teorías y metodologías desarrolladas para el logro del objetivo último. ¿Cuál es el objetivo último? Si nosotros hablamos de eh, el perfil de egreso de educación básica es que formar alumnos competentes. Disculpen mi letra. Entonces, ese es el fin. ¿Y yo qué tengo que revisar? Yo voy a revisar conceptos, teorías y la metodología. Esto me va a ayudar para que yo pueda alcanzar estos, estos componentes, estas competencias en la formación del niño joven desde el nivel que estemos, ¿no? Entonces, cuando yo reviso conceptos, teorías y la metodología, voy a poder elegir cuál es el mejor para trabajar con el alumno. Tenemos los principios didácticos. ¿Qué hablamos a qué nos referimos cuando hablamos de principios didácticos? Es verdad que puedo escribir de una manera mejor. Bueno, tenemos ¿qué son los principios didácticos? Son los métodos y técnicas de la enseñanza, independiente de las teorías que los originen, deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el desarrollo y madurez pedagógica alcanzada hasta el presente. Me pueden acompañar viendo la presentación, la pueden descargar, está en plataforma, donde dice TICS, está TICS, la primera que vimos, y esta está de métodos. Ahorita les digo cómo se llama, para que ustedes la puedan ver y me puedan acompañar aquí para la revisión y sea mucho más fácil. Exactamente. Esto es lo que vamos a estar revisando. Porque no puedo conectarme desde la computadora para presentarles, desde el teléfono no me deja presentarles lo que estamos trabajando, pero, ustedes lo pueden ver este, desde la plataforma, ustedes pueden verla y se las voy explicando. Entonces, está TICS, ahí viene se llama la presentación medios, entonces ahí lo pueden checar para que podamos ir avanzando. Métodos y técnicas, estoy en la diapositiva 2, por si me quieren seguir de esa manera, para que sea un poquito más fácil.
¿no? Entonces ustedes pueden entrar a su plataforma y verla, descargarla, para que así vayamos avanzando un poquito más rápido. Bueno, ¿qué son los principios didácticos? Son los métodos y técnicas de la enseñanza, independiente de la teoría que los origen. Deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el desarrollo y madurez pedagógica alcanzada hasta el presente. Vamos a ver algunos principios que son didácticos con los que podemos ir trabajando. A ver, acá tenemos el principio de proximidad. Aquí no me deja escribir bien. Bueno, aquí es integrar la enseñanza lo más cerca posible en la vida cotidiana del educando. ¿Qué quiero hacer? Que yo voy a conocer el contexto y voy a hacer que la enseñanza sea lo más posible, lo más parecido, que lo pueda aplicar en su contexto. Es decir, yo siempre les pongo ejemplos, ¿no? Si tengo espérame porque estoy viendo que tengo un mensaje en el chat. Ok, ahorita les comento la pregunta que me hicieron, al final les contesto. Ok, tenemos el principio de proximidad, que es integrar la enseñanza lo más cerca posible en la vida cotidiana del educando. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que contextualizar. Les digo, tenía yo un alumno con discapacidad intelectual que su papá era carpintero. Entonces, ¿qué mejor maestro iba a tener que su propio papá? Lo que yo hice fue citar al papá y que él me dijera qué conocimientos matemáticos necesitaba el niño para poder trabajar en la carpintería, ¿no? En lugar de mandarlo, además el niño le gustaba la carpintería. Me dijo, bueno, necesitas saber sumar, restar, multiplicar y hacer fracciones. Ok, yo con eso, yo ya sabía lo que necesitaba el niño y puedo trabajarlo con él, ¿no? Entonces, tengo que ver este principio de proximidad. El siguiente principio es el de dirección. Este me va a tornar claros y precisos los objetivos a alcanzar. Yo sé qué es lo que quiero alcanzar y sobre eso voy a ir, ¿no? No me voy a desviar. Si yo quiero, les comentaba hace rato, trabajar sobre salud emocional, sobre esto me voy, nada más. Obviamente que va a tener repercusiones en otros ámbitos en los que se desarrolle, ¿no? Cualquier conocimiento te va a repercutir en todos los ámbitos en los que te desarrolles, pero sí me voy no pierdo de vista, no pierdo mis objetivos para sobre esos ir. También el siguiente principio es el de marcha propia y continua, de marcha propia. Propia y continua. ¿Qué significa esto? Procura respetar las diferencias individuales, no exigiendo la misma realización de todos, ¿no? O sea, yo voy a entender que cada alumno lleva su ritmo, que cada quien tiene un proceso diferente y que el ritmo de trabajo va a ser diferente. Entonces, voy a ver cómo va avanzando y qué es lo que va a ir necesitando. El otro principio que tengo es el de ordenamiento. ¿Qué me va a hacer este principio? ¿Para qué me va a ayudar este principio pedagógico? Con el establecimiento de un orden se busca facilitar la tarea de aprendizaje. Si yo no hubiera con este niño que les platico que tiene discapacidad intelectual, si yo tomara en cuenta al padre de familia y yo decidiera a qué taller lo voy a poner por la cercanía o por lo que está o por los intereses del alumno, pues yo no voy a poder
tener un trabajo en conjunto. Entonces, debo de ir en orden. Primero, ver las habilidades del alumno. Yo vi que tenía habilidades matemáticas, entonces dije, necesito saber que el papá me diga qué necesita para que lo pueda desarrollar. Y a él le gustaba estar en la carpintería, pero el papá pues sí tenía cierto miedo y reservas en tenerlo ahí por el material que se trabaja. Obviamente íbamos a ir preparándolo para que cuando llegara a los 12, 13 años ya pudiera estar en la carpintería. ¿Por qué? Por su propio ritmo. Yo tengo que irme al principio de marcha propia y continua, de ir al ritmo del alumno y tomar en cuenta el otro principio de ordenamiento. ¿Qué necesito? Bueno, eh, el desarrollo va a ir desfasado del de sus compañeros. Entonces, por la misma condición. De hecho, una petición que hicimos ahorita en los consejos técnicos es con nuestros alumnos de educación especial, los que están en estadística y los que ya tienen una discapacidad o un TDAH o un TEA, no regresen a los cursos de nivelación, a las escuelas. ¿Por qué? Porque son personas vulnerables. Están en un grupo vulnerable, entonces no queremos que ellos se enfermen, se contagien por el virus, entonces mantenerlos lo más posible en casa para que así ellos regresen hasta septiembre cuando se empiece el ciclo escolar y ya podamos estar trabajando con ellos. Otro principio que tengo es el de adecuación. ¿Qué quiero en este principio de adecuación? Es necesario que las tareas y objetivos de la enseñanza sean acordes con las necesidades del educante. Aquí yo siempre les digo este ejemplo, yo creo que ya se los mencioné en alguna ocasión pasada. Cuando enseñamos las vocales o las letras a los alumnos, A de árbol, B de, A de árbol o de abeja, B de bueno o de bonito, o me voy a las vocales. A de árbol, E de elote, I de iglesia, oso, O de oso, U de uva. Cuando yo estaba en Acatlán les decía yo árboles y es como que no. Entonces, A de alacrán, que es lo que conocen. Entonces sí tenemos que adecuarlo a las necesidades del alumno y a lo que él conoce. También tenemos el principio de eficiencia. Yo qué debo de buscar cuando hago mi planeación y voy trabajando. El ideal, mínimo esfuerzo, máxima eficiencia en el aprendizaje, ¿no? Que con lo mínimo, que jugando, que haciendo actividades muy fáciles, pueda trabajar muy bien, que pueda aprender mucho. También tengo el principio de realidad psicológica. ¿A qué se refiere este principio? Estoy poniendo la psique de psicológica. Previene que no se debe perder de vista la edad evolutiva de los alumnos, así como tampoco sus diferencias individuales, ¿no? No es lo mismo. Acá, ¿por qué hasta quinto de primaria? Bueno, de hecho ya los libros desde tercero se empiezan a trabajar sobre salud sexual en los alumnos, pero hasta quinto es cuando se aborda más complejo o más a fondo este tema. ¿Por qué? Porque ya empieza una edad en los cambios y ellos empiezan a querer respuestas. Tenemos que respetar el contexto de donde vienen, ¿no? Porque tenemos papás que a lo mejor hay niñas que sí les hablan sobre los cambios y a los niños y otros que no. Entonces tenemos que respetar, sondear y pedir autorización de padres sobre los temas que se van a trabajar. Porque vienen preguntas, ¿no? Muchas veces a nosotros como docentes nos preguntan más que sus propios papás. Y eh, me ha tocado hace un año, 2 años, este año, este ciclo, pues obviamente por los tiempos y la pandemia ya no se pudo dar, pero me gusta dar un curso exclusivamente, un taller exclusivamente para las niñas y otro para los niños. Bueno, para los niños me ayudaba el maestro Giovanni, porque obviamente
los varones se identifican mejor con un varón y les hacen mucho más, se abren con ellos, ¿no? Todas sus dudas las pueden explayar de manera, eh, pues más, con más confianza, y a las niñas nos íbamos directamente con mi compañera psicóloga y yo de la USAER, hablábamos y trabajamos en grupos pequeños con las niñas, incluso algo que nos funcionó mucho, porque luego les da pena preguntar. Entonces, les dimos una primera parte y en la segunda parte del taller les dijimos que en una hojita nos escribieran sus dudas sin nombre. Y obviamente, pues yo no conozco la letra, estamos hablando que de como 40, 45 niñas. Entonces, que era en promedio más o menos lo de 3 grupos, un poquito más, un poquito menos. Lo que hacíamos era que ellos nos escribían sus preguntas, las poníamos en una cajita y las íbamos leyendo, íbamos resolviendo para no tener así de, ay, ¿por qué preguntaste eso o aquello? ¿No? Hay una niña que nunca se me va a olvidar, como me decía, que su mamá le había explicado que iba a tener este eh, un periodo menstrual y todo, pero que le dijo que si ella llegaba a tocar el fluido, se iba a manchar. Entonces fue un shock para la niña, un choque cultural, porque le explicamos de, no, mira, es así, y es un fluido, y es natural, y es sangre, y es parte de ti. Le explicamos todo y además ya lo había empezado a ver en los temas y me decía, pero es que mi mamá me dice esto. Yo, pues no, lo que pasa es que tu mamá eh, eh, a lo mejor no cuenta con la información y todo, y ella dijo, no, es que mi mamá me está mintiendo. No, mira, llega, platica con tu mamá y ve que es importante. Recientemente en Facebook estuvo circulando un texto donde la importancia de como padre de familia dar los nombres exactos a los órganos sexuales de los niños desde bebés, ¿no? O sea, pene, vulva o pene y vagina. Nada de galletita, conchita, pajarito, no. ¿Por qué? Porque aquí una niña que iba en preescolar, que llegó con su maestro y dice, es que mi tío me quería besar, quería chupar mi galleta. Y entonces el maestro dijo, pues no, agarra otra galleta y no te comas esa. Entonces, después, creo que otra vez se acerca la niña con el maestro. Dice, es que maestro, mi tío me chupó mi galleta. No, pues ya te dije que tengas cuidado. La comida no se comparte, bla, 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 bla. Y en una tercera ocasión llega la mamá de la niña diciéndole que el tío había abusado de la niña. Entonces, sí es un choque primero como el maestro de, pude haberlo evitado, pero pues no está dentro de, nosotros debemos de dar los nombres exactos a todas las partes del cuerpo, pero a veces en casa no se tiene esa cultura. Entonces sí tenemos que hablar, depende a su realidad, ¿no? Y hay comunidades que esos temas están totalmente vetados, pero pues sí hablar con los padres de familia. Yo primero hablo con los padres de familia, hago juntas y explico qué es lo que voy a trabajar con ellos para que ellos también empiezan a trabajar y haya un trabajo conjunto desde casa. Pero aquí la importancia de hablar con la verdad y con los nombres que son para evitar problemas, ¿no? Y evitar, pues incluso hasta abuso a niños tan pequeños. Bueno, también tenemos el principio de dificultad o esfuerzo. En este principio de dificultad, eh, es preciso tener el cuidado de no colocar al educando ante situaciones de las que no tenga posibilidad de salir bien, pues el fracaso continuo es peor veneno que para la criatura humana, ¿no? Entonces es algo muy difícil, ¿no? Obviamente sí que implica un esfuerzo, pero no que lo lleve al área de no poder, ¿no? Entonces, sí tener en cuenta esto de evitar el fracaso y evitar que el niño se sienta
mal. Tenemos el otro principio que es el de participación. Participar. El educando es parte activa y dinámica del proceso. El educando debe estar al centro y con él debo de estar trabajando. Tengo varios principios más. Ya vimos el de participación. Nos vamos al principio de espontaneidad. ¿Qué voy a ver en este principio? Cualquier proceso emprendido debe favorecer las manifestaciones naturales del educando, ¿no? De ser espontáneo, de que él se vaya dando cuenta de, ay, aquí puedo aprender, o estoy haciendo esto, puedo reflexionar, puedo trabajar, ¿no? Y yo creo que ahorita esto lo desarrollamos en los planes de Aprenda en Casa, de que ellos se den cuenta todo lo que tienen en casa. Ya he estado leyendo sus trabajos de todos los recursos con los que se pueden hacer actividades extraescolares desde casa, ¿no? Y ahora que nos solicitan, que ya empieza un verano, ya se acabó el Aprende en Casa y ahora es el verano en casa, donde les vamos a brindar actividades y sugerir actividades que puedan hacer desde casa y que puedan ser divertidas, ¿no? Obviamente ya no van a tener una carga eh, de trabajo, como de entregar y todo así. Entonces, sí mantener actividades para que los niños se mantengan activos y vean en todos los lados donde pueden estar aprendiendo. También tenemos el principio de transparencia. En este principio, el conocimiento aprendido debe replicarse en otras situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Ver que lo puedo aplicar aquí, si nos explicaran las matemáticas, ¿dónde las vamos a aplicar? Bueno, le agarraríamos gusto porque las aplicamos en todo el tiempo, ¿no? Muchos dicen, no, yo quiero estudiar maquillaje porque no voy a ver matemáticas. Claro que ven matemáticas con las fórmulas de los colores o la colorimetría y todo esto de belleza. Pues si no, es que eso no lleva matemáticas. Claro que lleva, y lleva fracciones. Y si a mí me dijeran, bueno, aquí lo puedes ocupar, muchísimo mejor, ¿no? Si yo quiero ser aquí que tengo tantas reposteras, lo ocupan muchísimo, ¿no? Ocupan matemáticas, ocupan fracciones, ocupan equivalencias y lo bueno que les gustan las matemáticas. A la repostera que tenemos le gustan las matemáticas y ella puede ver que este principio de transparencia, ¿dónde lo puede ocupar, ¿no? También tenemos el principio de evaluación. Vemos como un proceso continuo de evaluación. El docente podrá identificar a tiempo dificultades en el proceso de aprendizaje. Por eso tenemos que estar evaluando en diferentes contextos, ¿no? Bueno, en diferentes contextos y en diferentes momentos para ver si vamos bien, si tenemos algo que modificar o vamos moviendo algo o no. También tenemos el principio de reflexión. Inducir el pensamiento reflexivo en el alumno como parte integral del actuar del ser humano. Queremos seres pensantes que reflexionen, que tomen decisiones, que vean que está bien o que está mal. Entonces, sí voy a ocupar este principio pedagógico de reflexión, donde yo voy a poner actividades que ellos puedan eh, pensar, reflexionar. También tengo el principio de responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con este principio de responsabilidad? Encaminar todo el proceso de enseñanza de modo que el educando madure en cuanto a comportamiento responsable. Creo que ahorita en este proceso de aprender en casa, nos dimos cuenta que alumnos son los responsables.
que les interesa y a pesar de las adversidades, pues te entregan el trabajo, están haciendo sus actividades. Entonces sí es importante enseñarles esto a los alumnos, ¿no? A ser responsables. ¿Alguna duda hasta aquí de los principios? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Nadie? Una pregunta, Miss. Bueno, es esa parte. Mi duda es que, ¿cómo va a evaluar? Sí, a eso voy. A eso voy, precisamente. Pero por eso necesito saber si tienen dudas de los principios, para que ya pueda yo explicar cómo voy a evaluar. No, nadie tiene duda de los principios. Bueno, entonces como espero que haya quedado muy claro, porque veo que nadie tiene dudas ni comentarios sobre los principios, entonces, espérenme un poquito. Ok, son, les digo, la presentación ya está, no sé si la están viendo desde sus dispositivos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 principios. ¿Qué voy a hacer? Diseñar una actividad para el verano en casa, para mis alumnos o para el grado que ustedes quieran de educación básica. Sí tiene que ser preescolar, primaria o secundaria, y voy a ocupar 5 principios. O sea, dentro del diseño de esta actividad, obviamente debe de ser una actividad, no la vamos a relacionar a aprendizajes esperados, porque es fuera es de verano en casa. Entonces, voy a diseñar una actividad en base a estos 12 principios. Voy a poner 12 de ellos y con objetivo, el desarrollo de la actividad y cómo el material y cómo la voy a evaluar. Entonces, utilizando 5 de estos 12 principios pedagógicos que tenemos. De acuerdo, ya está, bueno, esta presentación ya está. Les digo que no sé si la están siguiendo conmigo, porque no la he podido compartir. No puedo conectarme desde la computadora y el teléfono no lo puedo compartir, pero ya está. Ya ahorita se los dije para que lo revisen si tuvieran duda, pero creo que no tienen duda sobre los principios. Entonces voy a diseñar una actividad de verano en casa en base a 5 de estos 12 principios que están, estos 12 principios pedagógicos. ¿Alguna duda? Miss, una pregunta. ¿Diseñar una actividad? O como dijo, es que como me botó del MISEL, por eso no pude escuchar bien. Sí, desarrollar una actividad para el verano en casa de acuerdo al nivel básico, ya sea preescolar, primaria o secundaria, donde ocupe mínimo 5 principios de los 12 que están aquí en la presentación, de los 12 principios pedagógicos. Desde ¿Van a ser 5 nada más? objetivos, Ok, mínimo 5. ok, Si Miss. quieren ocupar más, está bien. Obviamente la actividad debe tener nombre, objetivos, a quién va dirigida, qué material y cómo la van a evaluar. Y Ok. deben especificarme dónde están ocupando. Ocupé el principio de transparencia aquí, ocupé el principio de responsabilidad aquí. Especificarme dónde está cada uno de los mínimos 5 principios que van a utilizar. Va a estar habilitado en la plataforma para que ahí la suban. ¿Alguna duda, comentario de la tarea? ¿Quedó claro?
en esta semana se la enviamos, la actividad. Sí, es para evaluación. Entonces es de aquí al sábado. Se las voy a Ya. habilitar en la plataforma para que ya Sí. quede de aquí al sábado. Ok. ¿Sí quedó claro? Entonces es una actividad para el verano en casa donde yo ocupe mínimo cinco de los 12 principios pedagógicos que estuvimos analizando y una actividad con nombre, con objetivo, con el desarrollo de la actividad, los materiales, la evaluación y van a notar en dónde está implícito el principio. No, porque ahorita vi que me pidieron que podía yo repetir. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? No, nadie. ¿Sí quedó claro entonces? Bueno. Las directivas didácticas que son puede ser académica o puede ser lúdica, ¿eh? Ahorita vi que me escribieron, puede ser lúdica. Como es ya de verano, puede ser lúdica. Y si voy a hacer la académica, tiene que ir con un enfoque lúdico, porque ya es una actividad de verano en casa. ¿No? Bueno. ¿Qué son las directivas didácticas? Es el conjunto de recomendaciones que el profesor o docente debe tener en cuenta siempre que trabaje con un grupo de alumnos. Dentro de estas directivas didácticas están tener en cuenta las ideas de los alumnos, incentivar la expresión libre y los debates al interior del grupo, cultivar la confianza con los alumnos dentro y fuera de la clase, manejo de los ritmos de clase y estar atento a la fatiga de los alumnos, crear ambiente agradable en clase, ser puntuales, atender con eficiencia las inquietudes estudiantiles, buscar la comunicación adecuada con los alumnos, manejar con sabiduría tanto a los alumnos de diferente ritmo. Las anteriores directivas me va a enmarcar el deber ser que debe reunir todo buen docente. La apropiación que hagamos de lo anterior resulta trascendental para lograr el objetivo que formamos de una manera eficiente y proactiva como docentes, ¿no? De ver yo cómo voy a planear en base a las actividades de los alumnos, el nivel en el que están. Entonces, por eso es proactivo, por el papel que debemos de tener como docentes, tengo que ver cómo va el grupo para que yo vaya avanzando y yo vaya viendo qué es lo que necesita, ¿no? Método y técnica. Método viene del latín, metodus, que a su vez tiene su origen en el griego, las palabras meta y camino. Entonces, el método que yo voy a utilizar es el camino que me va a llevar para alcanzar algo. Para que me va a llevar, me va a un lugar determinado. Método quiere decir camino para llegar a un lugar determinado. La palabra técnica tiene su origen en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Simplificando, técnica quiere decir cómo hacer algo. Entonces, el método es el camino. Y la técnica, cómo hacer algo. La metodología de la enseñanza es una guía para el docente, nunca es algo inmutable y debe buscar, ante todo, crear la autoeducación y la superación intelectual del estudiante, del educando, ¿no? Entonces, el camino puede ser mucho, ¿eh? Tenemos una metodología constructivista o conductista
o holística, donde yo haga una combinación, una metodología Montessori. Entonces tenemos muchos caminos para llegar. Y la técnica, ¿cómo voy a hacer algo? Lo que yo voy a modificar, lo que yo voy a conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. ¿Cómo yo puedo fabricar e ir construyendo el aprendizaje y el conocimiento? Yo el aprendizaje y el alumno cómo va a ir construyendo el conocimiento, ¿no? Cómo puede ir avanzando. Tenemos tipos de métodos. Método quiere decir camino para llegar al fin, conducir el pensamiento o las acciones para alcanzar un fin. Existen varios métodos aplicados a la educación. Tenemos los métodos de investigación. Son los que buscan acrecentar o profundizar nuestros conocimientos, que nos hagan saber más, ¿no? Le damos una pequeña parte y el alumno va a querer aprender más y más y más. Ese es el método de investigación que quiera acrecentar o profundizar. Siempre les digo, somos unos investigadores innatos. Nada más que hay que sentarnos para sistematizar la información y poder plasmarla en algo. Tenemos los métodos de organización. Estos solamente son destinados a establecer normas de disciplina para la conducta a fin de ejecutar bien una tarea. A ver, ¿yo qué necesito? Son las reglas que voy a poner al principio. Necesito silencio, necesito que participen, necesito que hablen cuando deban de hablar, necesito que cumplan ciertas reglas de cordialidad, de cortesía. Entonces, eso es de organización. También tengo los métodos de transmisión. Transmiten conocimientos, actitudes o ideales, son los intermediarios entre el profesor y el alumno. ¿Qué es lo que yo necesito para transmitirle al alumno mi aprendizaje y él pueda construir su conocimiento? Que yo le dé las herramientas para que él vaya manejando y avanzando esta parte. Esos son los métodos. Tengo técnicas de enseñanza. Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un aprendizaje apropiado. Tengo la técnica expositiva. Consiste en la exposición oral por parte del profesor. Esta debe estimular la participación del alumno en los trabajos de la clase. Requiere una buena motivación para atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio y el lenguaje, ¿no? Entonces es exponer y yo debo de conocer muy bien el tema, conocer el lenguaje, adecuarlo a la audiencia a quien le estoy hablando para que pueda llegar el aprendizaje y pueda formularse este. También tengo la técnica del dictado. Creo que esa es muy conocida y se trabajó por mucho tiempo. Consiste en que el profesor hable pausadamente, en tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice. Esto constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno escribe, no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas, ¿no? Por eso se pide leer antes, analizar, para que pueda haber una retroalimentación y no nada más el dictado. ¿Qué pasa si nosotros nos los pasamos dictando? ¿Qué pasaba en la primaria? Nos dictaban y poco nos hacían reflexionar, nos aprendíamos todo pues de manera automática y de memoria. Tenemos la técnica biográfica. Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las vidas que participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es muy común en la historia, filosofía y la literatura, ¿no? Entonces, con esto yo puedo explicar la vida. Hay esta técnica se puede
mezclar con la expositiva. Una docente en la escuela donde yo estaba, que hizo, era tercero de primaria, si mal no recuerdo, que estaba hablando de historia. Entonces, acondicionó un salón y a cada niño le dio un personaje de, por ejemplo, la revolución e independencia. Se fue con esos dos temas, ¿no? Entonces, ya puso a cada uno de los niños sobre una tarima. Cada niño estaba sobre una tarima y personificado de acuerdo al personaje que iba a representar. Entonces hablaba un poco de la biografía de este personaje, y ahí combinó dos técnicas, que es la biográfica y la expositiva. Entonces yo creo que así con la combinación de las técnicas, y esta técnica que utilizó la maestra era el museo viviente. Entonces estaban ahí los personajes y fue muy bonito, muy enriquecedor ver a los niños y ellos muy entusiasmados en participar. También tenemos la técnica exegética. Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en estudio, requiere la consulta de obras de autores. Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, de un tema o de una disciplina. También tengo la técnica cronológica. Consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la secuencia de su aparición en el tiempo. Esta técnica puede ser progresiva o regresiva progresiva, cuando los hechos son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. Regresiva, cuando estos mismos hechos parten desde el presente en sentido inverso hacia el pasado. Un ejemplo que tenemos ahí de esta técnica cronológica, y que a mí me gusta mucho y que siempre se las comento cuando puedo, es ir al Museo Amparo y entrando está esta línea del tiempo donde nos hablan de las culturas, qué estaba pasando en todo el mundo en esas épocas, ¿no? Y te habla en México cómo estaban, qué pasaba en otros continentes cuando aquí estaba el auge de los mayas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un poco de fotos, fechas y acontecimientos importantes. Eso a mí me gusta muchísimo. Es un ejemplo de la línea del tiempo. Y si mal no recuerdo, en primero está el proyecto en español, que los niños hagan su línea del tiempo desde que nacieron hasta que llegaron a la primaria. Y vemos, pues ya son 2 niveles educativos en los que han estado, que pueden ir checando esto. Está también la técnica de círculos concéntricos. Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una disciplina y en casa ver, ampliar y profundizar el estudio anterior, ¿no? Entonces ver dónde esto se parece mucho a la transversalidad. Es el principio de los círculos concéntricos, de donde parte el concepto de la transversalidad. Ver cómo va trabajando, dónde lo puedo ampliar y dónde lo puedo desarrollar. También tengo la técnica de efemérides, esa en las ceremonias. Se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas significativas. Por tanto, pequeños trabajos o investigaciones relativas a esas fechas pueden ayudar al aprendizaje. Tengo la técnica del interrogatorio. Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la acción de educar. Esto nos permite conocer al alumno, resaltar sus aspectos positivos. Puede ser empleado para motivación en clase, estímulo para la reflexión, recapitulación y síntesis de lo aprendido, ¿no? De decir, a ver, ¿qué aprendí? En esta técnica del interrogatorio
donde yo le pregunto a mis alumnos, eh, yo tenía donde el grupo de este niño con discapacidad intelectual, eran 2 alumnos con discapacidad intelectual. Entonces era un grupo un poco complicado para el maestro para hacer sus adecuaciones, y hubo un grado en quinto que el maestro era un carácter muy, muy fuerte. Entonces, los niños no se acercaban y no le preguntaban sus dudas al docente. Lo que hicimos fue que un día los sentamos a todos y cada niño le daba una palabra al maestro. Le decía, tú eres enojón, o tú eres fuerte, o tú eres buen maestro. Tenían que definirlo. Fue primero el maestro, como no esperamos, no estamos acostumbrados a esta retroalimentación, pero tampoco de regresarla. Entonces al alumno, el, el, este, el docente tenía que dar unas palabras al alumno, ¿no? De decir, hoy sí ha avanzado, es un poco latoso, pero es bueno en matemáticas. Entonces, en esta parte donde el maestro siempre era tan duro, los niños vieron su otro lado, que sí reconocía su esfuerzo, y pudieron ir acercándose poco a poco. Entonces, esta técnica ahí también la podemos ir utilizando, y nos sirve para reflexionar y para motivar. También tenemos la técnica de la argumentación. Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere fundamentalmente de la participación del alumno, ¿no? Que el alumno te diga, a ver, el por qué, que te argumente, que te diga qué es lo que está pasando. Y para terminar la clase, vamos a ver la técnica del diálogo. El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento. Eh, Esto sería, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿No tienen dudas? Bueno, si no hay dudas ya vi. Ok. Bueno, entonces, sí está. Está en la plataforma. A ver, les digo dónde está. En bueno, pero déjenme entrar desde el teléfono. Pero sí está, sí, en TICS, en la pestaña de TICS está TICS y medios. Ahí está. Ahorita déjenme. Entonces, en la pestaña de TICS, ahí está. Para que la puedan checar. Miss, yo entré a la pestaña de TICS y está la presentación, pero no, bueno, no encontré nada de los principios ni nada de eso. Es esa. Está TICS y medios, y es la de medios. Ahí vienen los principios. A ver, ya te mandé dónde está.
Ajá, sí, ya la descargué, descargué de hecho un buen, porque no la encontré. Pero si no, ahorita Ajá. pues lo checo. Sí, es la de medios. Ajá, porque me abre medios y recursos. Ajá, es esa. Ah, ok. Es esa. Es esa la que estuvimos viendo. Ahorita te tomo foto de cómo está. Y si alguien tiene duda, si me ayudas a compartirla, por favor, Sí, para que vean cuál es. Es esta. Se ve muy bien. ¿No? Ya cualquier duda me avisa. Pero ahí están los principios para que hagan la su tarea y yo les habilito ahorita para que ya lo puedan subir a plataforma, no haya ningún problema. porque a mí me aparece otra presentación. Ya abrí esa, la que le comento, y ahorita la comparé con la foto, y no es esa. Bueno, entonces ahorita Ujú. Sí, mis gracias. checo que porque no sale porque yo la abrí de ahí, pero sí, ahorita checo Ok, entonces, para gracias, que mis. me quede. Sí, bueno, entonces yo ahí ahorita les habilito la tarea para que ya quede ahí, creo que ya no hay ninguna duda, nada. Pues bueno, entonces que tengan bonito fin de semana, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Cuídense, gracias. Igual.